Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de japonés chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. ¡Japonés chido! Los mongoles de Kubilai Khan fueron engullidos por el mar japonés, un rumor espoleado por el panteón divino que arremetió victorioso en contra de los invasores continentales. La historia de este viento divino, o kamikaze, que desvaneció del universo al imperio mongol fue la expresión última sobre la impermanencia de las cosas. El tiempo y espacio de los guerreros de Kamakura que pelearon en las costas de Kyushu contra las huestes del nieto del mítico Chingis Khan estaba regido por la ley budista que anunció en su tiempo el final de las cosas. La revelación de que las flores deben marchitarse y de que incluso los poderosos perecerán como barcas ante el viento azuzado igualmente por Amaterasu, Susanoo o Amida. Todos ellos como una suerte de recuerdo frente al olvido. Es decir, si existe el olvido, no podemos asegurarlo, pero los recuerdos, como las existencias divinas, sus manifestaciones y vendavales, están todas más allá de nuestro poder. Güey, agradecimiento perpetuo a toda la banda que está acá escuchando el chismecito samurai, que regresó, güey, volvió en forma de fichas. Todas las mañanas me despertaba pensando si hoy sería el día que volvería el chisme samurai y naranjas, güey, no volvía, pero hoy volvimos con alto chisme, y no solamente alto chisme, con alto acompañante de este chisme, porque pues para el chisme se necesita siempre al menos una dupla, ¿no? Digo, es cierto que en el soliloquio uno puede echar chisme, pero qué mejor que cuando se tiene con quien echar el alto chisme. Y, güey, el agradecimiento perpetuo a Tokyo Banana por ser siempre ese acompañante permanente en todo alto chisme. Güey, no sé si conocían esta combinación mítica entre Tokyo Banana y Kyoto Itokuemon, que son pastelillos de Tokyo Banana, con la receta clásica de Tokyo Banana, pero con el té matcha de Uji, proveniente de la capital segunda de Kioto, capital imperial y capital mítico-religiosa, que hoy tiene bastante participación en este chisme de hoy. Ahí está sido el misticismo que trajo el viento divino hasta las costas de Kyushu. Entonces, qué mejor que echar un chismecito colaborativo con Tokyo Banana, ¿no? El permanente de casa de los guerreros, y Kioto, la capital espiritual, ¿no? Siempre protegiendo al archipiélago sagrado. Entonces, güey, tiene este bonito Tokyo Banana que, si lo miran así, tiene su set, ¿no? Su ochoko, la taza, digamos, que donde se sirve el matcha, y la escobilla con el que se mezcla así, vigorosamente, güey. Y güey, está muy bonito porque además está súper esponjosito. Eso es clásico de Tokyo Banana, la esponjosidad. Y además, o sea, no daba, no lo pensaba, güey. O sea, como Tokyo Banana y matcha de Tokio y Kioto, güey, colaborando en algo, güey, en algo que pareciera reunificar, ¿no? Esa capital, esa administración militar de guerreros samurái y la capital imperial. Hay algo que pudiera hacer esta dupla que no fuera compartir el poder, que no fuera pelear por el poder. Pues sí, güey, sí se puede. Sí se puede. Aquí está. Güey, qué belleza, güey, qué belleza. Mmm, mmm, güey, qué rico. Güey, está tremendo. Y no solamente tremendo de sabor, está muy bonito. Está demasiado bonito. Y demasiado suave, güey. Está bien chido, güey. A sabiendas de que Tokyo Banana nos iba a mandar esta colaboración con Kyoto y Tokuemon Matcha, ya tenía preparado mi té, güey, mi tecito de Uji. Güey, porque va súper chido. Parecía que es como mucho, ¿no? Como té verde, matcha, Tokyo Banana. No es demasiado, güey, no estás abusando, pero no. Va súper chido porque no está amargo. O sea, algo que pasa con el matcha, que generalmente no soy un apasionado desbordado del matcha, es que se me hace muy amargo. Sin embargo, acá tiene ese juego, güey, perfecto, güey, de la cremita clásica, esta cremita pastelera de Tokyo Banana, con la amargura del matcha, y va re bien, güey. Y además con la estética, güey, alta estética que tiene siempre Tokyo Banana con lo que hace, güey, con lo que hace. Y entonces va muy bien con el té verde. La neta queda muy chido. Es como el toque final, güey, es el toque final. El agradecimiento, pues, a Tokyo Banana, que cuando les dijimos que volveríamos con este chisme samurai fue como de, güey, y abriste la puerta, güey. Están llegando. En este mismo momento están llegando ahí a los estudios Japone Chido
un poco de lo mejor que tenemos para primavera siguiente, que, güey, si no las han probado, si no han probado Tokyo Banana y van a tener un paso, aunque sea efímero por el archipiélago, tienen que llevarse Tokyo Banana. Es el recuerdito, el famoso recuerdito más famoso del archipiélago. Y, y no es coincidencia, o sea, no es como que, güey, quién sabe por qué, güey, quién sabe por qué es el más popular, güey, está re bueno. Y en particular, si lo quieren encontrar, está en el aeropuerto de Haneda y en el aeropuerto de Narita. Que si ustedes van de acá al México en vuelo directo, pues salen de Narita, entonces ahí lo encuentran. No duran demasiado, entonces está chido porque pues, ahí en el aeropuerto, pues ya después de haber hecho el check-in, pues pasas por tus Tokyo Banana y te las llevas directito para la compartición. Así que pues nada, el agradecimiento perpetuo a Tokyo Banana y güey, que aguante el chisme. Güey, los mongoles, güey. Estaban en otro pedo esos güeyes. Creo que no, al menos yo en la educación que recibí a lo largo de mi vida, que todavía falta un trecho, pero en lo que he recibido hasta ahora, no recuerdo haber escuchado mucho a la bandita mongola. Tal vez lo que más me educó en este tiempo fue Age of Empires y las campañas de Genghis Khan, ¿no? Que bueno, ahí a nosotros nos llegó siempre como Genghis Khan. El caso es que estas campañas se ponían buenísimas, yo me acuerdo, ahí en el Age, ¿no? Tenías que acosar a los chinos, derribar la muralla, ¿no? Hacerte de sus propiedades, o sea, saquear todo y qué sabroso, ¿no? Qué sabroso estar a cargo de un montón de caballos, que más estaba chido porque en el Age, pues uno se ponía ahí a coordinar sus ataques, ¿no? Como, güey, voy a tener mis caballos aquí, güey, y entonces cuando lleguen los caballos, de repente, pum, voy a sacar estos arqueros, güey, y ya que los tenga rodeados con mi poderosa caballería, no, hombre, estos arqueros de tiro lejano me los van a liquidar a todos. Y por si hiciera falta, desde lejos, estas catapultas, tómala. Entonces estaba muy chido. Y esa fue quizá el contacto más directo que tuve con los mongoles hasta el año pasado. Que el año pasado estuve en Mongolia, tuve un paso ahí breve, pero contundente, por las tierras mongolas. Y güey, está muy loco, güey. Mongolia está muy chido. Hay un capitulito para la bandita del Patreon en nuestra serie de instrucciones para vivir en Japón sobre este paso efímero pero poderoso en Mongolia. Y creo que eso me hizo pensar muchísimo más en torno al imperio, a ese imperio extinto mongol, pero también a lo que queda después del imperio, ¿no? A la construcción moderna de la nación mongola y cómo, así como pasa en cualquier estado-nación, en la consolidación y construcción de cualquier estado-nación, se toman siempre elementos pasados y se les hace ver inmemoriales, ¿no? Para poder dar cohesión a la nación. Y entonces, pues claro que el personaje de cabecera en la construcción del Estado-Nación mongol pues es Genghis Khan, ¿no? Genghis Khan. Está muy cabrón. Hay una estatua, un momento ahí gigante en medio de la nada, güey. Así en medio de la nada hay un caballo gigante de plata. O no es de plata, pero brilla como la plata de Genghis Khan, ¿no? Y tú puedes subir hasta la cabeza de su caballo y está ahí ves, ¿no? Ves las planicies rodeadas por cerros muy bonitos. Entonces está muy loco, güey. O sea, me parece muy locochón. Pero eso es en cuanto a la construcción interna, ¿no? De esta cohesión. Cuando uno empieza a ver cuál ha sido la relación de Mongolia con la otredad, ¿no? Con ese entorno que lo rodea, pues es muy complejo porque, güey, dominó la mitad del mundo. Y aún así no pareciera que Mongolia domina los relatos occidentales, ¿no? En general, no aparece. Se habla mucho del Imperio Romano, sí, de esta influencia griega, ¿no? De su cosmovisión y demás, pero pareciera que el Imperio Mongol, con toda la influencia que tuvo en la conformación de la China premoderna, está desvanecida en algún lugar. O sea, hablo justamente desde lo que nos llega, ¿no? Desde lo que nos llega hasta las calles de Querétaro. Pero creo que este episodio de la invasión mongola en Japón tiene la posibilidad de abrir quizá un poquillo esa reflexión en torno a la construcción de Japón a partir de la llegada mongola, que es básicamente lo que vamos a chismear hoy. Güey, el nieto de Genghis Khan, que fue el encargado de comandar a la distancia no estaba, él dijo, mándame a mis chavos, de comandar a la distancia esta expedición invasora en el archipiélago fue Kubilai Khan. Kubilai Khan nació el 23 de septiembre, un casi Virgo, güey, casi Virgo, que si me dicen que es Virgo,
sí, lo compro. Aunque igual y ajustándolo, ¿no? Al sistema, a otro sistema calendario, sí, sí, es un Virgo tirado, pero sin duda era un caballo, un signo del caballo, clavado, clavado. Kubilai Khan nació el 23 de septiembre de 1215, justo cuando su abuelo, Genghis Khan, estaba asediando Beijing. Desde que estaba chamaquito, Genghis Khan sabía que su muchacho sería Alto Khan porque dos cosas. Su hijo, o sea, el hijo de Genghis Khan, Tului, padre de Kubilai, era de sus mejores guerreros y siempre llevaba al niño Kubilai consigo. Dos, porque su madre, Sorghaghtani, que de quien los testimonios hablan, era una mujer brillante, cristiana de origen tártaro, era la más excepcional de todas las mujeres en la planicie. Cuando su esposo, escribe alguna crónica, cuando su esposo Tului murió, el hermano de Tului y otros guerreros le propusieron matrimonio para agrandar el control sobre Asia Central, pero los rechazó a todos diciendo que el bienestar de su hijo era más importante que casarse con un Khan y ser la esposa del Khan. Este chisme no solamente se volvió popular dentro de lo que llevó a ser la dinastía Yuan, sino que hasta Marco Polo se lo llevó de regreso después de sus viajes. Dijo, güey, mujer emblemática, Sorghaghtani, güey, Sorghaghtani. Y lo dejó escrito. Es tan eminente la figura de Sorghaghtani o la figura de la madre como tal, que incluso su fotografía, bueno, no su fotografía, su retrato, pues, está en muchos de los templos budistas de Mongolia, incluso después de que Mongolia se convirtiera en casi la mayor parte del territorio al budismo tibetano. Es muy común encontrarse pinturas sobre la madre de Kubilai Khan, de quien se dice heredó esa grandeza cósmica que le hizo conquistar casi todo el continente. Kubilai invariablemente llegó pues, a ser Khan. Ese güey impulsó la educación en Mongolia y cambió su vida nómada en las estepas mongolas por una sedentaria en Beijing, probablemente porque sabía que China solo podía ser controlada desde adentro. Con su irrupción en China comenzó la dinastía Yuan, que significa el origen o el principio. Me acuerdo hace unos días, tal vez el algoritmo sabía que preparaba este capítulo, no me sorprendería, y me apareció una influencer mongola que estaba maquillando. Igual ustedes, no mames, güey, sí la sigo, güey. No me acuerdo cómo se llama, pero no la sigo, pero me apareció en los anuncios. Pero estaba ahí, ¿no? Así, haciendo su ondita con unas cremas aparentemente coreanas, porque lo dijo en el abrevadero. En el abrevadero del chisme aparecían estas cremas coreanas. Pero que hay un montón de productos coreanos en Mongolia, un montón. O sea, muchas cosas como comida y es así. Y entonces este influencer justamente estaba respondiendo preguntas y decía como, no, que siempre me preguntan que si todavía vivimos en casas de campaña, ¿no? Las llamadas ger, o que si vivimos todavía moviéndonos constantemente, ¿no? Pero bueno, la neta es que la mayoría de las personas pues viven en ciudades y tenemos una vida común y corriente. Me parece muy cagado que, o sea, que hasta la fecha esto sea como que el mito, ¿no? O sea, es parte de la forma como el abrevar de estas ideas ancestrales para la construcción de una suerte de cohesión identitaria sigue siendo, ¿no? Lo que llega normalmente al exterior. Es decir, es como cuando en Japón muchas de las películas que aparecían en los grandes cines o en los grandes concursos tenían que ser películas de épocas antiguas, ¿no? Para que hablaran de algo que fuera representativo de lo japonés. Parecía que Mongolia también, ¿no? O sea, tenía que lo que fuera mongol tuviera que ver siempre con moverse con los mongoles de antaño, ¿no? Con esta idea de Genghis Khan. No solamente porque es lo que el exterior reconoce, sino porque también en esa construcción de cohesión es lo que se ha puesto ahí, ¿no? Entonces, bueno, me parecía cuando menos curioso que eso fuera, ¿no? Que esas fueran las preguntas que la banda le hiciera a una influencer mongola. Pero bueno, solo como anécdota. Aunque Kubilai fue muy influenciado por su madre, él adoptó el budismo tibetano. Tenía consejeros musulmanes, cristianos y taoístas, pero ese güey solo confiaba en los asesores budistas. Creía que de todas las formas religiosas, el budismo tibetano era el que mejor se adaptaba a la forma de vida nómada de los mongoles de la estepa. No era necesario aprender chino y su estructura lingüística era más asequible para los nómadas de la estepa. Había también en el budismo tibetano una cosmovisión sencilla de comprender y conveniente para la vida de los guerreros mongoles, muy diferente a las complejas nociones y figuraciones del budismo Chan que el monje indio Bodhidharma instruyó en China en el siglo VI y cuya base de fundación es la meditación y la filosofía, que tiene quizá mucho que ver, ¿no? con el estar y no tanto con el tránsito continuo y permanente que impulsaba la forma de vida entonces nómada de los mongoles.
Esta forma de budismo, por ejemplo, se extendió en China, Corea y Japón, pero no en Mongolia, donde el Chido sigue siendo el budismo tibetano. Aún así, Kubilai procuró que su gobierno fuera tolerante con otras religiones, de tal forma que ahí se celebra cualquier merequetengue cristiano, católico, judío, musulmán, etc. Kubilai se pensaba a sí mismo como un mongol que conquistó China. En realidad, hubieron muchos emperadores de origen no chino en la historia del país, pero lo que distinguió a Kubilai de otros es que unificó el territorio, obviamente con la desintegración misma que eso implica. En 1280 derrotó a los Song en el sur y centralizó el gobierno en Beijing. Allí mantuvo la forma de administración china, pero implementó las regulaciones del Yasak, leyes sobre el sistema militar, los impuestos y los derechos de propiedad que, si bien privilegiaban especialmente a los mongoles, se procuraba la diversidad étnica y religiosa. Esto es porque con la conquista mongola, el contacto de diversas religiones y sectas entre los pueblos conquistados se dio de forma invariable. Las propias prácticas y creencias de los mongoles suelen clasificarse como chamánicas. Según los conceptos mongoles, sus khanes gobernaban por voluntad de Monge Tengeri, o el cielo eterno, quien tenía la superioridad sobre otros seres espirituales y humanos. El favor divino solo se revelaba mediante pruebas empíricas en forma de éxito político y militar, pero este cielo tiene cabida para muchas estrellas religiosas. Los mongoles eran percibidos como tolerantes o indiferentes a la religión, ya que esta era la mejor manera de convivir con las diversas etnias y grupos religiosos que gobernaban. La dinastía Yuan estaba conformada de chinos, mongoles, coreanos, tibetanos, miao, uigurs, árabes, persas, etc. Para entonces, que había 60 millones de chinos, coreanos y algunos cientos de miles de mongoles, la comunicación se estableció principalmente en chino y mongol. Pero ambas culturas no quedaron imbuidas una en la otra debido a la separación étnica que Kubilai hizo en el territorio. Por cierto, que en el archipiélago se estima que mientras acá había 60 millones más de 60 millones de banda, en el archipiélago había más o menos unos 3 millones. Que pues, te digo, es un resto, pero incomparable. También incomparable el tamaño del territorio. Entonces, en esta separación étnica que hizo Kubilai, en primer lugar aparecían los mongoles, luego estaban los Zemuden, que significaban los de ojo de color, es decir, la banda de Asia Central y Occidental, como los uigur, los turcos, los árabes, persas, taguts, etc. Luego estaban los Hanren, que eran chinos del norte, Kitán, que eran protomongoles de Manchuria, Yurchen, que eran del noreste de China, protomongoles del noreste de China, y coreanos, que eran más o menos como 10 millones. O sea, en total, esta banda del Hanren. Luego estaban los Nanden, que eran los Han del sur de China, que esos eran 50 millones, era harta banda. En este orden, es decir, mongoles, Zemuden, Handen y Nanden, es que se estableció las jerarquías de poder y derechos políticos, militares, económicos y culturales. Este periodo de dominio mongol se le llamó Pax Mongola. Obviamente no en el momento, ahí la banda no dijo, sale chavos, que inaugurada la Pax Mongola, sino ya con el periódico de lunes es que se le llama así, ¿no? Ya revisando, yendo para atrás, ¿no? Encontrando ese principio y decadencia, es que se le llama a ese periodo Pax Mongola, en ese lugar, ¿no? En todo ese gran continente que es un chingo, porque, güey, en el momento que Genghis Khan gobernó, que fue como el momento en el que se consolidó esta suerte de imperio, no suerte, este imperio, esta Pax Mongola, iba desde, o sea, lo que hoy es China, una gran parte de Rusia, llegando hasta Teherán, ¿no? Gran parte del norte de India. Está cabrón. Y cuando Kubilai Khan asciende al trono y pasa, se vuelve hasta la dinastía Yuan, llega hasta lo que hoy sería Kiev, Moscú, ¿no? O sea, eso, o sea, güey, se hizo fácil, güey, pero está muy cabrón, hasta los límites de Turquía, ¿no? Estambul, o sea, gran parte de Irán, gran parte de Turkmenistán, de Uzbekistán, norte de India, pedacito de India, pero pues el Himalaya, obviamente el Tíbet, ¿no? Bajando por China, lo que hoy sería parte importante del sureste asiático, Vietnam, ¿no? Myanmar, norte de Tailandia, etcétera, etcétera. O sea lo que sea, sus güeyes eran un montón. Esa Pax Mongola abarcaba a mucha banda. Entonces digamos que este momento de Pax Mongola se distinguió por la diversidad cultural, religiosa y la posibilidad de viajar y comercializar en todo el imperio de forma segura. Esto permitió el intercambio de todo tipo de bienes culturales y de conocimientos.
Por ejemplo, hubo mucho intercambio de seda, de cerámica, especias, medicinas y de conocimientos, ¿no? Particularmente, por ejemplo, el aeroespacial. También, como toda unificación, pues la Pax Mongola significó la destrucción de pueblos, comunidades y la alteración y subyugación de regiones que fueron imbuidas bajo el imperio mongol y que terminaron por desvanecerse, ¿no? Es decir, no solamente se puede pensar, así como en la historia de Japón, en la historia de la unificación, ¿no? Como, no, güey, la gran unificación del archipiélago bajo Tokugawa Ieyasu y los tres unificadores. No se puede pensar que era como, bueno, es que estaban por ahí regados y ahora ya tienen la cohesión que necesitaban bajo este mandato único. Eso siempre genera una destrucción y conlleva la desaparición de una parte importante. En el caso de Koryo, que es bastante relevante para la historia, era el único lugar de esa franja, de lo que hoy sería Corea, que mantuvo cierta autonomía dentro del imperio mongol. Esto estamos hablando de principios del siglo XIII. Sin embargo, a diferencia del periodo anterior en el que Koryo enviaba tributos a las dinastías imperiales chinas y Manchú en señal de sumisión nominal, el control de Koryo por parte de los Yuan fue más amplio. Koryo estuvo sujeto a la intrusiva influencia política mongola durante un siglo. Es decir, ya no solamente se trataba, ¿no?, de una suerte de tú mándame ahí cositas, ¿no? Y dime que sí, que estás conmigo, güey. Sino que era relevante porque daba a la costa, ¿no? Sobre todo al archipiélago, porque en ese momento Kubilai Khan ya decía, güey, ese archipiélago me está haciendo ojitos. No necesariamente porque eso va a significar mayor recursos, ¿no? O va a significar una expansión significativa del territorio, pero lo que va a consolidar es el poder, ¿no? Y además Koryo tenía una buena relación entonces con el archipiélago, una relación política importante. Entonces, digamos que Koryo, a diferencia de otros lugares, tuvo cierta autonomía, no cierta libertad, pero la influencia que tenía el imperio mongol era muchísimo más directa. O sea, la mano era muy directa. No hubo la destrucción necesariamente que pudo haber habido, sobre todo al sur de China, de lo que es China, con la dinastía Sung. Pero había constante como de, a ver, eso está muy, a ver, préstame eso que está muy bonito. A ver, mándale una carta a estos, pero con tu nombre, yo no tuve nada que ver, ¿no? Debido a su feroz resistencia contra los mongoles durante más de 3 décadas, Koryo sufrió gran destrucción y pérdida de vidas. La paz y estabilidad solo llegaron tras su rendición a los Yuan durante el reino del rey Wongyong. La política mongola habitual hacia los estados rendidos consistía en mantener a los gobernantes locales en el poder, por lo que la corte Yuan no forzó una reforma profunda de las instituciones políticas de Koryo, ni purgó a la familia real ni a la aristocracia. Cualquier parecido con la rendición de Japón en 1945, mera coincidencia. Al mismo tiempo, sin embargo, los mongoles tomaron el control y gobernaron directamente algunas partes del territorio de Koryo, en particular la isla de Jeju, y una amplia zona al noreste alrededor de Pyongyang. También se estableció una suerte de cuartel general de la expedición oriental ahí en Koryo, ya pensando obviamente en el porvenir de la gran flota rumbo a Japón. La incorporación de Koryo al imperio mongol se formalizó mediante matrimonios entre las dos cortes, con lo que la familia real Koryo quedó reducida a una rama menor de la familia imperial Yuan. Los matrimonios comenzaron cuando el rey Wongyong propuso el matrimonio entre su hijo y la princesa Cheguk, hija del gran Khan Kubilai, esto en 1270. El rey intentaba fortalecer el poder del trono aprovechando el prestigio y el poder de la corte imperial Yuan. En cuanto a los Kubilai, el Khan aceptó la propuesta de matrimonio para fortalecer su control sobre los Koryo y conseguir ayuda activa para las expediciones planeadas contra Japón, que comenzó con el Khan, pidiéndole al rey de Koryo que se encargara de mandar una carta al archipiélago. La carta decía algo así: desde tiempos inmemoriales, los gobernantes de pequeños estados han buscado mantener relaciones amistosas entre sí. Nosotros, el gran imperio mongol, hemos recibido el mandato celestial y nos hemos convertido en los amos del universo. Por lo tanto, innumerables estados en tierras lejanas han anhelado establecer vínculos con nosotros. Tan pronto como ascendí al trono, dejé de luchar contra Koryo y restauré su tierra y su gente. En agradecimiento, tanto el gobernante como el pueblo de Koryo acudieron a nosotros para convertirse en nuestros súbditos. Su alegría es como la de los niños con su padre. Japón se encuentra cerca de Koryo, y desde su fundación ha enviado embajadores al reino central en varias ocasiones. Sin embargo, esto no ha sucedido desde el comienzo de mi reinado. Esto, pues, nada, debe ser a que no están completamente informados, pero no hay pedo. Les envío un enviado especial para informarles de nuestro deseo, de que vengan.
De ahora en adelante, entablemos relaciones amistosas. Nadie, absolutamente nadie, desearía recurrir a las armas. Abrazos. Kubilai Khan. En llegar esta carta a la isla de Kyushu fue mandada de inmediato a Kamakura. En Kamakura no supieron bien cómo atender la carta. Lo primero es que los mongoles no eran vistos con buenos ojos porque los chismes sobre ellos llegaban al Bakufu a través de la dinastía Sung, que recién había sido subyugada por los mongoles. Llegaban también a través del budismo Zen, influyente entre las autoridades del Bakufu, porque no solo se encargaban de la parte espiritual, sino que también tenían injerencia diplomática, política y económica. En el entredicho de qué hacer, el Bakufu decidió mandar la carta a Kioto, porque estaba dirigida en principio al rey de Japón, y el emperador tenía muchísima más autoridad de rey que el shogun, quien era el líder militar de un gobierno instalado al este de Japón, más no el soberano. Esto detonó de cierta forma la dualidad del periodo Kamakura. Kamakura es el nombre con el que se le llamó al periodo entre 1185 y 1333, pero Kamakura también fue el primer gobierno militar en Japón. En 1192, el emperador nombró a Minamoto no Yoritomo shogun, comandante en jefe de las fuerzas expedicionarias en contra de los bárbaros, un puesto designado por la corte del Estado Central, que, si bien ya existía, Yoritomo lo consagró en Kamakura, la capital para un gobierno de guerreros para guerreros. Si bien, desde el periodo Heian los guerreros se convirtieron en una clase cada vez más profesionalizada para el pleito, había servido en áreas locales como las uñas y garras del gobierno, así como también le hicieron de funcionarios adscritos a los órganos de gobierno provincial que administraban territorios y cobraban impuestos. Para finales del siglo XII, los guerreros habían llegado a ejercer una gran parte del gobierno local, pero incluso después de 200 años en la chamba, no tenían necesariamente mucha fuerza política. Es decir, los guerreros más acá y allá eran solo figuras de nivel medio comparada con los cortesanos y las instituciones religiosas y sectas del budismo en la capital y sus alrededores que sí sabían manejar los hilos de la política. La fundación del Bakufu, o gobierno militar, representó el surgimiento de un proto-samurái con capacidades políticas, militares y con conciencia de que los guerreros eran en sí mismos una clase. Y si no, peleaban como una clase. Sin embargo, como no era posible disolver la presencia imperial por razones políticas, religiosas y militares, la creación del Bakufu significó la existencia de dos gobiernos, dos capitales y dos centros de poder. Es importante pensar que la existencia de Kamakura no significó el final de Kioto, sino la interdependencia de la corte con la administración de los guerreros, y de los guerreros con el poder simbólico y la soberanía del emperador y el entramado político de las élites aristócratas. El caso es que los mongoles enviaron varias cartas sin recibir respuestas porque el consejo desde Kamakura fue de ignorar las peticiones de Kubilai, por más que sus intenciones, aunque imperialistas, parecieran pacíficas. Es decir, ser los amos del universo, ser reconocidos como los amos del universo. ¿Qué más? ¿Qué más pacífico que eso? El Khan, por si sí o por si no, ya había dado la instrucción al mandamás de Koryo de construir 900 barcos y tener la banda lista en caso de que se alzaran los Sung o que se armara el merequetengue contra el Japón. En 1273, Kubilai mandó la última de sus cartas, que mandó un montón. El uso de la fuerza militar, sin razón, contradice las enseñanzas confucianas y budistas. Dado que Japón es un país divino, Shinkoku, no tenemos intención de usar la fuerza. El Bakufu de Kamakura informó a los agentes provinciales, o shugo, que como seguramente ahora sí se venía el pleito, pues se organizaran a los jito, los administradores de las propiedades militares. Estos shugo tenían la capacidad de hacer reformas políticas, administrativas sobre los territorios, pero eran una extensión territorial del Bakufu para tener control permanente sobre el uso, la administración y la disposición de las armas y territorios al servicio del gobierno central. Esta relación fue distintiva durante el periodo Kamakura y funcionó por un tiempo, pero a la vez se volvió en contra del Bakufu por una competencia invariable entre Jito y Shugo por tener el completo control político, militar, económico y del uso del suelo de los Shoen, los territorios dispuestos para la administración agrícola en particular. El mes 7 de 1274, el Khan apresuró al rey de Koryo con las 900 naves y además le dijo, güey, y mándame 5,000 güeyes, porque son los que necesitamos para zarpar al archipiélago. Así, para el 10º mes, los mongoles armaron de 40.500 soldados. 20.000 soldados yuan, ¿no? De la dinastía yuan, de mongoles de cepa. 5.500 soldados Koryo. 15.000 güeyes, que eran soldados, algunos de la dinastía San, recién subyugados, además de algunos otros pueblos de los alrededores. Además de que había entre esa banda, entre esos 15.000,
pues chaviza, ¿no? Para la navegación, que chaviza especializada para las artimañas tecnológicas con la que los mongoles pues iban bien equipados, ¿no? Particularmente catapultas y algunos otros dispositivos explosivos, por ejemplo. Partiendo de Koryo, los mongoles atacaron Tsushima 2 días después de zarpar y derrotaron a Munesuke, el shugo de la isla que solo tenía un ejército de 80 tsugamono, es decir, guerreros a caballo, la forma por excelencia de pelear de la chaviza samurái de entonces. Al 14º día atacaron la isla de Iki, donde el shugo Taira Kagetaka luchó con bravura con una fuerza de 100 muchachos a caballo, pero, así como los de Tsushima, fueron derrotados. 2 semanas después, la fuerza aliada Yuan Koryo se asentó en la bahía de Hakata y comenzaron a desembarcar en la zona occidental, alrededor de lo que hoy es Imazu, Sawaraura y Momojibara. Desde estos puntos planeaban avanzar hacia el este para atacar las costas de hoy la prefectura de Fukuoka. Del lado japonés, 2 poderosos shugo, Otomo Yoriyasu y Muto Sukeyoshi, lugartenientes del Bakufu en Kyushu, comandaban una fuerza de defensa que era mucho menor que la fuerza expedicionaria mongolia Yuan Koryo. Pero, eso sí, eran bastante bravos. Los mongoles se distinguían en su forma de pelear por ser muy organizados, ¿no? Y saber manejar sus diferentes habilidades, ¿no? Particularmente tenían 2 tipos de caballería, que era la caballería pesada y la caballería ligera. La caballería pesada estaba equipada con armaduras y llevaban sables y lanzas pesadas, pero con armadura es armadura pesada, o sea, armadura pesada, de fierro viejo y nuevo. La caballería ligera no tenía armaduras, pero cargaba arcos de 60 kilos y flechas que alcanzaban los 250 metros, lo cual pues se hizo fácil, pero pues córrelos, córrelos. Y además eran arcos, o sea, eran arcos macizos, muy largos, que normalmente tenían casi el tamaño de quien los llevaba. Estas flechas, que a veces prendían con pólvora o petróleo, las usaban para quemar al adversario, para tirar estructuras defensivas y mermar las formaciones rivales. Además de que estos caballos que tenían los mongoles, normalmente hay películas que figuran a los mongoles, a los caballos mongoles y a los mongoles en sí, como con estos caballos, ¿no? Percherones, casi, pinches caballos hiper mamados, ¿no? Corriendo a toda velocidad. Pero en realidad los caballos mongoles eran más pequeños, son muy pequeñitos. Es decir, han cambiado y hay muchas especies, pero los caballos, el reconocido o el llamado caballo mongol de antaño, ese de toda la vida, el que dirían el de toda la vida, era un caballo más pequeño, patas más cortas. Entonces era rápido, pero tenía digamos que un control muchísimo más fácil en los terrenos escabrosos, ¿no? En los terrenos rocosos, en los terrenos escarpados, no escabrosos. Eso más como, ¿no? Un poco más mítico. Me refería, sí, a los terrenos rocosos, ¿no? A la vez que podían tirar, ¿no? Por las planicies, no tenían ningún pedo de subir montaña, ¿no? No se les dificultaba. Lo que hacía de su caballería, pues algo bastante locochón. Así, con la caballería pesada y con la caballería ligera, formaban 2 filas con la pesada y 3 filas con la ligera. La pesada, sus 2 filas, golpeaban primero al enemigo. Luego, la caballería ligera, que eran 3 filas, rociaba a ese contrario con flechas y luego los engullían en forma de círculo, ¿no? Entonces los circulaban y los iban rematando así, pum, con flechas, y luego volvía a entrar la caballería pesada para barrer. De esta forma de pelear implementaron diversas estrategias, como la de la retirada para dividir al enemigo, es decir, era común que los mongoles intentaran irse para atrás, ¿no? Retirar en esta barrida, engullían al enemigo con un círculo y después se esparcían, ¿no? Se retiraban, y entonces eso hacía pensar que se estaban retirando, pero mientras esa segunda fila, la ligera, la de arqueros, había rodeado al enemigo y los bañaban en flechas y luego parecía que se retiraban, era cuando los pesados ya se habían reagrupado, ¿no? Y entonces cuando iban, digamos que a la búsqueda, a la búsqueda de la retirada, es que llegaba la caballería pesada para barrer de nuevo, para una confrontación frontal de nuevo con el enemigo y repetir la dosis, ¿no? Entonces digamos que lo tenían bastante dominado. Estos güeyes sabían al merequetengue. Los mongoles también tenían esta forma de hacer creer al enemigo que eran más personas de las que verdaderamente eran.
Para esto, por ejemplo, encendían fogatas, ¿no? Encendían muchas fogatas, aunque no hubiera nadie, aunque fueran poquitas agrupaciones, pero encendían muchísimas y entonces eso daba la sensación en la noche pues, de que eran un chingo, ¿no? Además de obviamente del ruidero y demás. También montaban muñecos en sus caballos, de tal forma que iban dos en el caballo. Y entonces la banda decía, estos güeyes son vergueros, güey. Trae un chingo de banda ahí arriba. Cuando capturaban a la banda, sacaban de ahí a los mejores ingenieros y herreros para poder perfeccionar sus artefactos de lucha. Dominaron el uso de catapultas y técnicas explosivas para derribar murallas y fortificaciones a lo largo de China y Asia Central. Se dice que Chingis Khan fue el primero en hacer una suerte de guerra bacteriológica porque con catapultas arrojaba animales infectados a las ciudades fortificadas para crear con eso plagas. En el continente, los mongoles implementaron el uso de espías, personas que se disfrazaban de comerciantes, que investigaban a los rivales, sus ejércitos, las ciudades y los sentimientos generales de la población con respecto a sus líderes para ver si podían, ¿no? Si tenían ahí posibilidades de, ¿no? de barrer a los regímenes, así como luego se les da a algunos hoy en día todavía hacer. Al tiempo, pasó que fueron muchos los que dejaron de confiar en la chaviza mongola que viajaba o que llegaba a comercializar a los distintos territorios, precisamente porque estas estrategias ya estaban bastante aprendidas. Sin embargo, digamos que en ese dominio mongol, algo que les dio la posibilidad de generar el control, eran estaciones de caballos, de caballería, cada 30 kilómetros, lo cual permitía pues, que los animales obviamente se refrescaran, pero también permitía a la chaviza echar chisme, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo viste allá, güey? ¿Qué me recomiendas? ¿Sabes si tienen Tokio Banana ahí? Porque estaba buscando un Tokio Banana para llevar ahora de regreso a Beijing, que ya voy para allá. Esta forma de lucha era nueva para la banda samurái. Por eso, además de obviamente por la diferencia numérica, que hay muchísimas fuentes, porque hay fuentes muy exageradas que dicen que los mongoles eran 100,000, ¿no? Y que los samuráis eran como 50. Hay datos que dicen, no, los mongoles eran entre 40,000 y 50,000, y los samuráis eran entre 5,000 y 10,000, ¿no? Entonces, hay mucha información, pero probablemente de las cifras al menos más, ¿cómo llamarlo? Más fiables o más asequibles en las fuentes que uno considera, pues, las fuentes. Eh, Parecería una suerte de diferencia de que mongoles eran entre 40 y 50,000 y samuráis pudieron haber sido unos 5,000, pero no llegaban a los 10,000. Y esto tiene que ver por la forma de que la banda samurái se agrupaba, es decir, cada shugo tenía a su cargo estos jito, ¿no? Que eran los que reclutaban a la banda militar, pero en realidad no eran guerreros de tiempo completo. Entonces tenían que movilizar a la banda. Un poco eso lo voy a mencionar al rato, pero digamos que esta diferencia, ¿no? Esta imposibilidad para conformar grandes ejércitos está arraigada en la idea de que cuando pasa del periodo Heian al periodo Kamakura, uno de los cambios y de las razones por las que los guerreros empiezan a acumular poder es que el Estado central deja de proveer los recursos para tener un ejército centralizado. Y entonces empieza a delegar esa responsabilidad precisamente a los territorios controlados, administrados por los shugo. Entonces, digamos que pues eso, ¿no? La forma de lucha pues, fue la que primero dijo, qué pedo que estos mongoles están muy locos. Pero la otra fueron los números, lo que hizo a Tsushima y a Iki caer muy rápido. En Kyushu, el comandante Kagesuke, quien había escuchado bien sobre esta forma de arremetida, ordenó una operación conjunta para hacer retroceder a las fuerzas enemigas. Dado que Suenaga, otro de los comandantes a cargo de la defensa, solo contaba con 5 soldados a caballo bajo su mando, determinó con Kagesuke usar el terreno a su favor para poder contrarrestar la arremetida. Le dieron la costa a los mongoles y prefirieron agazaparse en Nakasaka, donde la entrada al territorio entre cerros es estrechísima y escarpada. Así, para el final del día, pues los mongoles ya tenían dominado Hakata y como acostumbraban a hacer los guerreros de Yuan, pues le prendieron fuego, ¿no? a toda la línea costera. Cuando los mongoles llegaron a Nakasaka, el poderoso guerrero Kikuchi Takefusa flanqueó al enemigo para forzarlo hacia un estrecho entre el cerro y las costas, al oeste. Suenaga bajó de uno de los montes y se unió al ataque. Cuenta el mismo Suenaga, en unas notas que dejó, unos rótulos ahí que dejó, que las flechas de los mongoles eran veloces y caían en picada del cielo. Escribió que en el destino de uno de sus mejores hombres estaba el recibir un disparo con una flecha envenenada y morir agonizante. Suenaga, Kikuchi y Kagesuke
perdieron a mucha banda y ellos mismos resultaron heridos. Por otro de los cerros llegó Michiyasu, quien galopó al frente de una fuerza de más de 100 hombres, que era pues, lo que se podía juntar, lo que los Shugo podían juntar, para tratar de mermar el orden mongol por la retaguardia. Sin embargo, los soldados de Yuan y Koryo se movían bastante bien, en consonancia con los tambores y el gong, que eran los que mandaban el ritmo de la batalla. Dice Suenaga que en principio pues eso dominó el ritmo de la batalla, pero los ritmos bélicos, pero el uso del terreno escarpado y la lucha cuerpo a cuerpo de los Tsuwamono, es decir, de los samuráis o de los guerreros montados con arco, supo crear estragos en ese orden y en la estrategia mongola. Si bien no dominaron, si bien no inclinaron la balanza a su favor, supieron resistir, ¿no? Eso es lo que cuenta Suenaga. En el segundo día de lucha, el ejército japonés abandonó las zonas de Hakata y Hakosaki y se retiró a los restos de una antigua fortaleza en Mizuki para defender desde ahí la ciudad de Dazaifu, a unos 16 kilómetros de la costa. Hace ya un ratillo tuve la chance de ir ahí a Dazaifu y bien, güey, sí está defendible. Sí es algo que dices, güey, no toques con tus manotas llenas de dedos, con tus caballos llenos de patas aquí, mi suelo bello de Dazaifu. No, y ahí en Dazaifu un santuario que se llama el santuario Dazaifu Tenmangu, que es donde está entronado, o donde se puso a este ídolo del pueblo, a Michizane, se le entronó ahí. Y entonces es muy famoso, tiene una puerta muy, muy perra, la entrada roja, hermosa, que habla mucho de la influencia de Koryo, por ejemplo, en tiempos ancestrales, porque el budismo llega por ahí. Y el budismo domina de alguna u otra forma la estética de santuarios y templos en ese periodo. Y tiene también un puente de tambor, como el de Sumiyoshi, que está muy, muy bonito, muy bonito. La neta, Dazaifu, bien. Bien por esa defensa. Bien por esa defensa. Hakata, pues mira, tuvo que sucumbir en las llamas, pero quizá de esas llamas surge el gran fénix moderno de Hakata con su gran merequetengue, su gran jijiji, jajaja, y bien, la Hakata moderna bien, pero Dazaifu, vientos. Agradecimiento perpetuo ahí por esa defensa. Aunque con los números a favor y la tecnología bélica, la gran fuerza de Yuan Koryo no pudo vulnerar la fortaleza de Mizuki. En el intento por tomar la ciudad de Dazaifu, los mongoles sufrieron bajas y muchos heridos. Hasta el subcomandante del ejército Yuan, Liu Fenghen, cayó por una flecha en la cabeza de Kagesuke. Los líderes mongoles, ante la imposibilidad de tomar Dazaifu, tomaron en principio la decisión de retirarse, no tanto con la sensación de poder envolver de nuevo al enemigo, porque el enemigo ya estaba agazapado y no tenía claramente el impulso de ir tras los mongoles, porque se sabían inferiores y sabían que la fortaleza era lo que los mantenía, sino que los mongoles se retiran y piensan en reordenar sus filas primero, ¿no? Pero dicen que cuando los vientos empezaron a soplar favorables para su regreso al continente, dijeron, ¿saben qué? Yo creo que mejor nos vamos a Koryo, nos calmamos, tomamos unos vodkas mongoles que estaban sabrosos y reorganizamos la estrategia para ahora sí arremeter exitosamente y tomar la ciudad de Dazaifu. Sin embargo, ese regreso mongol está documentado en el diario de un cortesano, Kadenokoji Kadenaka. Alguien dijo que varias decenas de miles de barcos invasores llegaron navegando en alta mar. Sin embargo, de repente, un viento contrario venido del este los devolvió a sus tierras natales. Algunos barcos enemigos se encallaron. Los sirvientes de Otomo capturaron a 50 de los invasores, los ataron y los escoltaron a la capital. El viento contrario debe haber surgido como resultado de la protección de los dioses. ¡Maravilloso! Debemos alabar a los dioses sin cesar. Esta gran protección solo pudo haber sucedido gracias a las numerosas oraciones y ofrendas a los diversos santuarios en todo el reino. ¡Ah, Kamikaze! Viento divino. No está claro si la tormenta azotró mientras los barcos aún se encontraban en la bahía de Hakata o fue ya a su regreso. Pero hay un registro de los mongoles que dice que más o menos 13.500 soldados, personas, chaviza, fueron los que desaparecieron y que ya no regresaron con la expedición de Koryo. Pero no se especifica si fueron barridos en el mar, no se especifica si esos fueron las bajas en batalla, no se especifica, pero es como el aproximado. Se acostumbraba que después de un pleito armado, los samuráis o tsuwamono pidieran recompensas por su servicio.
En eso consistía la relación de los guerreros durante este periodo Kamakura con sus amos. No estaba basada en la lealtad desinteresada, sino en la posibilidad de obtener recompensas por parte del cabecilla, o por el contrario, la capacidad del cabecilla de imponer algún tipo de sanción. Esto porque muchos de los guerreros que participaban como parte de la Fuerza Armada tenían alguna relación a partir del lugar de residencia. Arrendaban la tierra, tomaban prestadas herramientas, caballos, dependían de la organización regional para el comercio y para la subsistencia. Estos ejércitos, así de rápido como se ensamblan, que por cierto no tan diferente al día de hoy, estos ejércitos, así de rápido como se ensamblan, también se desbaratan. Por lo que un Shugo tenía más posibilidad de consagrar un grupo de peleas según su cercanía con la oficina del Bakufu, y por lo tanto su posibilidad de recompensar o castigar a la chaviza guerrera. Para las recompensas, el guerrero tenía que meter un documento diciendo dónde peleó, qué acto sobresaliente hizo y quién lo atestiguó. Por ejemplo, cuando Suenaga fue entrevistado por uno de los cercanos al shogun sobre sus bajas y sobre quién había decapitado, Suenaga no pudo probar la decapitación de nada relevante, pero mencionó que en caso de una siguiente invasión sería necesario mantener a la chaviza motivada. Eso, junto con que salió triunfante con 4 de 5 de sus chavos, le valió la investidura especial por parte del regente del shogun y hay un par de tierritas, ¿no?, para ejercer la administración. Como esta se trató de una invasión extranjera, pues la guerra no dejó tierras por distribuir ni riqueza por repartir, así que solo 120 guerreros de los miles que se presume participaron en el merequetengue pues recibieron algo. Esto, lo locochón, es que a la larga sería la destrucción de Kamakura misma, la imposibilidad de dar tierra a la chaviza. No muy diferente a lo que vivimos hoy en día. Tal vez esa sea la destrucción de este sistema capitalista, la imposibilidad de dar tierra a quien la trabaja. Habrá que ver, estamos aquí, pendientes, atestiguando. El chisme lo vamos a dividir en dos, porque es harto el chisme. Y entonces si usted llegó hasta aquí exitosamente, pues será menester echarse un Tokyo Banana colaborativo con té matcha. O esperarse a una segunda parte para probar uno de estos sukustrukus Tokyo Banana con esencia de sakura, de cerezo. Así que nada, el agradecimiento perpetuo por escuchar esta primera parte. La segunda parte también viene sabrosa y es piramidal porque la segunda parte es la que habla las razones por las que esta idea, ¿no?, de la isla como una isla sagrada protegida por las deidades subsistió en este tiempo. O sea, ¿por qué se le creó así? Obviamente con el periódico del lunes no fue como que en el momento la banda dijera, ¿no?, como de ahí vienen las deidades bajando del cerro en forma de viento. Pero la lectura que se le dio al fenómeno tiene mucho que ver con el tiempo, con ese periodo Kamakura, la cosmovisión de la chaviza. Y eso lo vamos a estar chismeando en la segunda parte, además de la segunda invasión mongola, que se puso buena, güey, y además tenemos más sobre nuestro buen Suenaga y sobre sus últimos 4 chavos montados que le quedaron. Así que, güey, échenle un ojo a la segunda parte, que ahí viene, y el agradecimiento perpetuo a Tokyo Banana, que ya está todo listo, mira, para la segunda parte. Sabroso. Recuerden que si vienen acá al archipiélago, pueden viajar con Japón es chido. Nos escriben ahí a nuestra página de Instagram, nos mandan un mensajillo diciendo cuándo quieren venir, cuántas personas son y cuánto tiempo. Y entonces nos ponemos de acuerdo y les podemos armar todo el merequetengue para que visiten los lugares donde la expedición mongola pisó el archipiélago, por ejemplo. Pero bueno, si no es ahí, les armamos todo el merequetengue por otros lugares del archipiélago, tours, hoteles, transportes, comidas, etc. Jijiji, jajaja, los llevamos a izakayas, a juegos de fútbol, a ver teatro, a ver espectáculos, a buscar los vinilos del City Pop que han estado buscando todo este tiempo, los cassettes de Miki Matsubara que no están por ningún lado, o lo que ustedes quieran. Acá les armamos el merequetengue. Así que recuerden escribirnos si van a venir al archipiélago. Recuerden también unirse a Patreon si es que quieren escuchar más chisme y si nos quieren echar la mano para poder seguir haciendo Chisme Samurai, que básicamente la banda del Patreon fue la que sostuvo este Chisme Samurai. Ahí se estuvo haciendo algo de merequetengue, pero pues es gracias a esa banda que pues, podemos seguir haciendo, ¿no? Porque güey, se necesita un resto de tiempo para ponerse a leer. Acá está el tomo de las invasiones mongolas.
y otras historias del Imperio y de la Pax. Entonces, pues el agradecimiento, la neta, sí, perpetuo a esa banda que nos apoya ahí en Patreon. Y si ustedes tienen la posibilidad y el ánimo de hacerlo, pues apóyenos. Lo pueden hacer desde 5, 9 o $20. Si lo hacen con $20, les incluye también una suscripción a la revista Tokidoki Hyakusho, nuestra revista de fotografía y narrativa sobre los diversos espacios rurales de México y Japón, pensado a partir de sus pobladores, quienes participan con fotografías y con reflexiones sobre esta dialéctica sociedad-naturaleza, ¿no? que involucra la existencia en el campo y en las zonas rurales. Entonces se la pueden llevar si están en Patreon, y si no, la pueden comprar directamente en www.tokidokihyakusho.com y en librerías como Libro Vacío, ahí en Monterrey, Alta Librería. La pueden comprar también en Morelia, en el Traspatio, mi hogar, el Traspatio, y en la Ciudad de México, en La Americana, en Utópicas y en Casa Tomada, mi casa. Así que nada, güey, el agradecimiento perpetuo. Estén al pendiente de la parte 2, que ahí viene, con todo su merequetengue. Y saludaxos. Otsukare-sama desu, Gokuro-sama desu. Y el agradecimiento perpetuo a Tokyo Banana. Ya saben, ármense de su Tokyo Banana en su paso fugaz o duradero por el archipiélago. Saludos. Bye bye. Otsukare-sama desu, Gokuro-sama desu.